Muchachos, ¿cómo están? Aquí para continuar con la temática que veníamos trabajando hasta que pasó pues esta coyuntura, les traigo este ejercicio de un circuito mixto. Acordémonos que los circuitos mixtos tienen combinación de circuitos que están en serie y circuitos que están en paralelo. Una de las recomendaciones a seguir para resolver este tipo de circuitos es empezar desde la parte más alejada de la fuente de voltaje a resolverlo e ir reduciendo el circuito, sacar una resistencia total equivalente y a partir de ahí la corriente total del circuito. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a resolver este circuito de ejemplo, con el fin de que ustedes guiándose de resuelvan el que les voy a dejar para trabajo autónomo de tarea. Lo van resolviendo y yo les voy resolviendo dudas en la medida de lo posible por WhatsApp. Entonces empezamos. Vamos a decir que la resistencia equivalente 1 va a ser este conjunto de resistencia de 500 ohmios y de 200 ohmios. Estas dos resistencias, como ustedes pueden ver, están conectadas en serie. ¿Por qué? Porque la corriente que circula por esta resistencia es la misma corriente que circula por esta resistencia. Acá podemos ver que la resistencia equivalente 1 es el valor de 500 ohmios más 200 ohmios, o sea, 700 ohmios. ¿Listo? Estamos nombrando las resistencias de la siguiente manera. Estamos diciendo R y a continuación el valor que tiene el resistor, o sea, 500. O sea, que R500 es esta, R200 es esta. ¿Listo? Estas dos resistencias están en serie. Acá podemos ver que la sumamos, da 700 ohmios. La resistencia equivalente 2, igual que esta, que es la resistencia equivalente 1, podemos observar que las dos están conectadas en serie. Listo. Si por acá entra corriente, podemos ver que es la misma corriente para esta resistencia. Entonces la resistencia equivalente 2 es igual a la resistencia de 200 más la resistencia de 230 ohmios. Eso es igual a 430 ohmios. Y la resistencia de 550 ohmios está sola. Listo. Podemos observar también que la resistencia equivalente 1, que sería esta, la resistencia equivalente 2, que sería esta, y la resistencia equivalente 3, están en paralelo. ¿Listo? Como estas tres resistencias están en paralelo, esta y esta, entonces resolvemos para un circuito que está en paralelo y decimos que la resistencia equivalente 3 es igual a la sumatoria de los inversos de las resistencias. Entonces acá podemos ver 1 sobre resistencia equivalente 1, 1 sobre la resistencia equivalente 3 más 1 sobre la resistencia de 550 ohmios, que sería esta. ¿Queda claro? Entonces aquí decimos que el inverso de las sumatorias de los inversos de las resistencias equivalentes es igual a la resistencia total de este bloque que está en paralelo. Entonces así podemos seguir reduciendo el circuito y nos queda que esta operación nos da 179.45 ohmios, que sería esta resistencia que estamos viendo acá. Entonces, todo este bloque de resistencias que estaban en serie y las tres en paralelo se reduce a esta resistencia, que es de 179.4 ohmios. Entonces continuamos haciendo la reducción del circuito. Seguimos, la resistencia equivalente 4. Estas dos resistencias están conectadas en serie, por lo tanto simplemente se suma la resistencia equivalente 3 más, que sería esta resistencia equivalente 3, que sería 179, más la resistencia de 650 ohmios, eso me da 829 ohmios. Continuando, ya vemos que estas dos resistencias se reducen a esta sola. Listo. Ahora vamos a reducir estas dos resistencias. Estas dos resistencias, como podemos observar, si la corriente ingresa por acá,
podemos observar que la corriente se reparte para esta resistencia y para esta otra, lo que implica que las dos resistencias están conectadas en paralelo. Entonces resolvemos para un circuito que está en paralelo. Entonces decimos que la resistencia total equivalente 5, o sea, el equivalente de estas dos, es igual a 1 sobre la sumatoria de los inversos. 1 sobre la resistencia de 250 más 1 sobre la resistencia equivalente 4, que es 829 ohmios. De esas dos resistencias nos queda un equivalente de una resistencia de 192 ohmios, que la podemos ver acá en el cálculo que se hizo. Seguimos entonces reduciendo más el circuito y al final del ejercicio nos quedan resistencias, las cuales son la de 500 ohmios, que estaba siempre acá, esta no se ha tocado, esta tampoco se ha tocado, y el equivalente de todos los bloques que hemos venido haciendo la reducción. Entonces la resistencia total ya nos queda simplemente sumar esta y esta resistencia. ¿Por qué? Porque estas tres resistencias están en serie. Acá podemos observar que la resistencia total, acá en el Excel, podemos mirar que la resistencia total es la resistencia de 500, la resistencia de 900 más la resistencia equivalente 5, que sería 192 ohmios. Y nos damos cuenta que la resistencia total es de 1592 ohmios. Entonces ahí ya encontramos la resistencia total del circuito. Ahora, ¿para qué hicimos ese cálculo? Pues lo hicimos con el fin de poder encontrar la corriente total del circuito. ¿Cuál es la corriente total del circuito? Según la ley de Ohm. Entonces es el voltaje total, que para esta fuente de voltaje, les voy a mostrar aquí las propiedades, es de 300 voltios, es una batería de 300 voltios, es igual entonces a 300 voltios dividido la resistencia total, que es 1592 ohmios. Esa operación me da 0.188 amperios, o sea, 188 miliamperios. ¿Listo? Entonces aquí quedamos ya con el ejercicio resuelto. Ahora vamos a hacer una simulación. Voy a minimizar acá este Excel. Vamos a hacer la simulación de la medición de la corriente en el circuito original y en el circuito que quedó reducido a una sola resistencia, que se redujo a una sola resistencia. Entonces vamos a hacer la prueba. A ver, como voy a medir corriente, debo de soltar una línea, porque la corriente, acuérdense que se mide en serie. Procedo con la simulación, conecto mi amperímetro, acá lo tengo en corriente continua, si pueden observar acá la escala de corriente continua, conecto una punta de medición en esta resistencia, la otra punta de medición la conecto acá en la batería, y ya estoy midiendo corriente. El cálculo nos dio 188 miliamperios y el multímetro nos está midiendo, pueden observar acá, 188 miliamperios, y el multímetro nos está midiendo 203 miliamperios. Nos está midiendo un poco más, quizás porque en los cálculos que hicimos no tomamos todos los números decimales. Entonces el cálculo quedó bien hecho. Vamos a hacer la prueba en el circuito equivalente. Voy a volver a conectar acá para que esto no se me... acá. Me vengo para el circuito equivalente. Que es este. Este es el circuito equivalente que calculamos. Vuelvo a la simulación. Y si el cálculo está bien hecho, pues el circuito equivalente me debe de medir lo mismo que el circuito original. Entonces ahí podemos observar que nos da el mismo cálculo, nos dio la misma medición, el cálculo es muy similar. Como ya les había explicado, no nos
no nos funciona, no nos da el mismo resultado exacto porque en este cálculo se obviaron algunos decimales. Este software que les estoy mostrando aquí, el que tenga la posibilidad de instalarlo, yo se los compartí al correo grupal. Se llama Automation Studio. Es un software muy robusto con el cual se pueden hacer muchas prácticas simuladas en diferentes ámbitos de electrónica, de electromecánica, tiene cantidad de áreas. Listo. Entonces, muchachos, este es el ejercicio de ejemplo y el ejercicio propuesto, el que ustedes van a desarrollar es este. Es este circuito de acá. Es utilizar los conceptos de circuito serie y paralelo aplicado acá para hacer la reducción de este circuito y encontrar la corriente total. Entonces acá les voy a ir ayudando un poco. Estas tres resistencias, como lo pueden ver, es un circuito que claramente se ve que está en paralelo. La corriente que entra por acá se distribuye por estas tres ramas. Aquí lo moví. Bueno, se distribuye por esta rama, por esta. Significa que el circuito está en paralelo. Además de eso, los tres componentes tendrán el mismo voltaje. Estas dos resistencias claramente se ven que están en serie. Claramente se ve que están en serie porque la corriente que entra por acá sale por acá. Esta rama de acá, este bloque de acá, claramente se ve que estos dos elementos están en serie porque la corriente que entra por acá es la misma que sale por acá, que estos dos elementos están en serie porque la corriente que entra por acá es la misma que sale acá, pero estos elementos, esta resistencia equivalente y esta equivalente están en paralelo, porque la corriente que entra por acá se divide tanto por acá como por acá. ¿Listo? Entonces, muchachos, este es el ejercicio propuesto para que por favor lo desarrollen. Yo estoy atento en WhatsApp por si tienen alguna duda. Hasta luego y muchas gracias.